A ver, ¿qué tienen en común una idea que podría cambiar el mundo y otra que, bueno, que se queda guardada en un cajón para siempre? Es una buena pregunta. Uno pensaría que es la calidad de la idea, el financiamiento, no sé, pero muchas veces la respuesta es más simple: la forma en que se cuenta la historia. Totalmente. Una idea brillante, pero comunicada de forma mediocre, es funcionalmente invisible. Es como, no sé, componer una sinfonía increíble y luego tocarla con un solo dedo en un piano de juguete. Un piano de juguete, exacto. El valor está ahí, pero nadie puede percibirlo. Precisamente. Hoy nos vamos a meter de lleno en esa tensión, en esa simbiosis que es crucial entre innovar y comunicar. Ajá. Y para eso tenemos como base un material muy completo de Joaquín Uribe que justamente argumenta eso, que contar la historia es tan vital como crear la innovación. Así es. La misión entonces es entender por qué, como dice la fuente, una comunicación débil convierte cualquier innovación en una buena idea perdida. Y claro, descifrar el mapa para no caer en esa trampa. Un mapa que además es cada vez más necesario. Porque el punto de partida del material es contundente. Hoy innovar no es una ventaja competitiva. ¿Ya no? No, es una condición de supervivencia. Pero sobrevivir no depende solo de crear algo nuevo, sino de lograr que la gente, el mercado, la sociedad, lo adopte. Y ese puente entre la creación y la adopción se construye ladrillo por ladrillo con comunicación. Me gusta mucho esa imagen del puente. Y para construirlo, pues hay que tener claros los cimientos, ¿no? El material empieza justo por ahí, con una pregunta que parece básica, pero para nada lo es. A ver, ¿Qué es realmente la innovación? Y da varias definiciones, como la ejecución de nuevas ideas que crean valor. Pero se detiene en una que lo cambia todo. sí, y esa es la clave de todo el análisis. La definición que propone Joaquín Uribe es: la innovación es la ejecución de nuevas ideas que crean valor y prosperidad. Y aquí viene lo importante: al ser adoptadas por la sociedad. Uf, esa pequeña frase final. Esa frase final es un giro de 180 grados. Ok, pero ¿por qué? O sea, desmenucemos eso. ¿Qué cambia realmente? Cambia la meta. El éxito ya no es el lanzamiento del producto, no es tenerlo en una estantería o, no sé, en una tienda de aplicaciones. Claro. El éxito es la integración, es cuando esa solución se vuelve parte del tejido de la vida de las personas. Y esto nos lleva a otro concepto que la fuente explora y que es fundamental. ¿Qué entendemos por valor? Que ya no es solo ganar dinero, me imagino. Para nada, el documento habla de la innovación para la sostenibilidad. Un concepto muy actual. Lo es, y es que el valor hoy se entiende de forma holística. Es valor social, ambiental, de gobernanza y, por supuesto, también financiero. Cuando la definición dice que debe ser adoptada por la sociedad, se refiere a que la sociedad perciba todo ese valor. No solo el beneficio económico para la empresa. Exacto. No es suficiente con que sea un buen negocio. Tiene que sentirse como un avance para todos. Si no, la sociedad no lo adopta. A lo sumo lo tolera. Y eso es muy, muy frágil. Ok, entonces el juego es crear algo que genere este valor integral y que la gente lo haga suyo. Lo que nos lleva a la pregunta del billón. Ajá. ¿Por qué tantas empresas que son geniales en lo primero fallan de forma tan estrepitosa en lo segundo? El material lo desglosa de una forma que es casi un mapa de los puntos de fracaso. Cuando el producto ya está listo. Sí. El adorno final. Y ese es el error fundamental que este análisis quiere demoler. Totalmente. El texto lo ilustra con las distintas audiencias. Pensemos en la gerencia, por ejemplo. El primer filtro. El primer filtro. Si la gente que toma las decisiones y asigna los recursos no entiende la visión, no ve ese valor holístico del que hablábamos, pues simplemente no hay proyecto. Se queda en una presentación y ya. Y es quizá el filtro más letal. Pero bueno, digamos que pasa ese filtro. Luego viene el mundo exterior. Exacto. El mercado. Si el mercado no reconoce que tu producto es diferente o mejor, si no entiende qué problema resuelve, para efectos prácticos no existes. Eres solo ruido. Y dentro de ese mercado están los clientes, que son todavía más directos. Si no ven el beneficio claro para ellos, no pagan. La innovación puede ser una maravilla tecnológica, pero si no resuelve un trabajo real, no tiene tracción. Y ese concepto de jobs to be done es clave, ¿eh? Ya volveremos a él.
Pero hay dos audiencias más que a menudo se olvidan y que la fuente destaca. Una es la sociedad en general. Cierto. Si la gente percibe la innovación como una amenaza, como algo que destruye empleos, que daña el medio ambiente, puede haber un rechazo social que ninguna campaña de marketing puede superar. La legitimidad es crucial. Y el último, que a mí me parece el más subestimado de todos, los empleados. Totalmente de acuerdo. Si tu propio equipo no entiende la misión, si no se sienten parte de la historia, si no pueden explicar con pasión lo que están construyendo, la innovación nunca escala. Se queda en un proyecto aislado, un juguete del departamento de I+D. Precisamente. Y el material resume todo esto en un par de frases que son para enmarcarlas, de verdad. A ver, Una es, la innovación crea valor, la comunicación lo hace evidente. Es la pieza que ilumina el potencial. Pero hay otra que me parece aún más provocadora. ¿cuál? La comunicación debe ser tan innovadora como la innovación que representa. Wow, me encanta esa idea. Es una trampa en la que caen muchísimos, ¿no? Absolutamente. Creas algo del año 2050, pero lo anuncias con un PowerPoint de 1998 y un comunicado de prensa que parece escrito por abogados. Exactamente. El medio contradice el mensaje desde el principio. Y eso genera desconfianza. Claro, el público, consciente o inconscientemente, piensa, a ver, si ni siquiera pueden comunicar de forma moderna, ¿será que su producto es realmente tan moderno? La forma en que comunicas es la primera demostración de tu capacidad de innovar. Es el tráiler de la película. Y si el tráiler es aburrido, nadie va a querer verla. Nadie. Ok, si fallar en la comunicación es tan catastrófico, la pregunta inevitable es ¿cómo te aseguras de no fallar? ¿Existe un mapa? Y parece que Uribe propone justo eso con sus modelos. Sí, aquí es donde pasamos de la filosofía, del por qué, a la metodología, al cómo. Menciona el modelo del doble diamante, que es muy conocido en diseño. Para quien no lo conozca, es una forma muy visual de pensar el proceso. Ajá. Imaginen dos rombos, uno al lado del otro. El primero se abre para explorar un montón de problemas posibles, para entender el contexto. Eso es diverger. Y luego se cierra para definir el problema correcto. Eso es converger. Y una vez que tienes el problema bien definido, Entras al segundo diamante, que hace lo mismo pero con las soluciones. Se abre de nuevo para idear muchísimas soluciones posibles, sin filtros, y luego se vuelve a cerrar para prototipar, probar y entregar la mejor de todas. Es un mapa para no perderse, digamos, en el caos creativo. y lo fascinante del análisis de Uribe es que propone que, en paralelo a ese proceso de diseño del producto, debe correr otro doble diamante idéntico para la comunicación. Las fases son un espejo. ¿Cómo así? Empatizar, definir, idear, prototipar y probar. Pero la historia, Es un baile perfectamente sincronizado. Un baile sincronizado, me gusta. Y en el centro de esa pista de baile, según la fuente, está el concepto que mencionaste antes, los jobs to be done. exacto. Aclaremos esto porque es fundamental. Es que la idea es muy simple y a la vez muy poderosa. La gente no compra un taladro, contrata al taladro para hacer un agujero. El trabajo por hacer, el job to be done, es el agujero. Entiendo. Entender ese trabajo fundamental te permite innovar de verdad. Quizás el cliente no necesita un taladro más rápido. Quizás lo que necesita es una forma de colgar un cuadro sin hacer un agujero. Ese cambio de perspectiva es brutal y aplica tanto al producto como a la comunicación. Tienes que comunicar que entiendes el trabajo, no solo vender las características de la herramienta. Justo eso. Vale, entendido. Es un cambio de enfoque de lo que hacemos a lo que el cliente logra gracias a nosotros. Ahora, para ejecutar este baile se necesitan herramientas. El material lista las tradicionales: entrevistas, focus groups, análisis de datos, social listening. Los famosos test AB. Las de siempre, sí. Pero luego lanza una bomba. Pregunta, ¿es esto suficiente? Y la respuesta es un no rotundo. Y ese no es por criticar las herramientas, que siguen siendo útiles. Es una respuesta directa a cómo ha cambiado el entorno. ¿A qué se refiere? El material lo describe perfectamente. Vivimos ahogados en un ruido de información altísimo. Destacar es casi un milagro. Y al mismo tiempo, las estructuras de marketing en las empresas son cada vez más pequeñas. Equipos reducidos con una presión enorme. Enorme, por generar resultados medibles y rápidos. Y del otro lado, el público tiene una paciencia bajo cero. Nula. Nula. La tolerancia a mensajes confusos es inexistente.
O lo captan en 3 segundos o te ignoran para siempre. En ese contexto, confiar solo en las herramientas de siempre es como intentar vaciar el océano con un balde. Necesitas algo más potente. Y ahí es donde el material introduce el concepto de aceleradores. Y aquí es donde la cosa se pone futurista. Sí, aquí se pone interesante. Habla de analítica avanzada, modelos de IA, LLMs, IA multimedia y automatización. Básicamente, usar la inteligencia artificial de forma estratégica. Exacto. Y no es usar ChatGPT para escribir un par de tweets. Es integrar estas herramientas en el núcleo del proceso de diseño de la comunicación, para hacerlo más rápido, más inteligente. Y para que esto nos une a ciencia ficción, el documento lo aterriza de una forma muy práctica, con una tabla de parámetros para guiar a los modelos de IA, el famoso apoyo de los prompts. Es como la mesa de mezclas de un DJ, pero para la comunicación. Justo. Vamos a explicar algunos controles porque es oro puro. El primero es la temperatura. Que es básicamente el control de la creatividad o el riesgo. Una temperatura de 0 es el modo robot aburrido. Te dará la respuesta más predecible y fáctica. Útil para un resumen técnico, quizás. Exacto. Si la subes a 1.2 o más, es como decirle, sorpréndeme, sé poético, arriésgate. ¿Ok? Hagámoslo práctico. Digamos que tenemos que escribir un eslogan para un nuevo café ecológico. Si le pido a la IA un eslogan con temperatura 0.1, ¿qué podría salir? Pues probablemente algo muy literal, muy seguro, como café orgánico de alta calidad, de origen sostenible. Correcto. Descriptivo, pero cero emocionante. Vale. Ahora subamos los controles a tope. Temperatura 1.2. ¿Qué pasa ahí? Ahí la IA se pone creativa. Podría darte algo como el amanecer de la selva en cada sorbo o despierta el planeta, luego a ti. Explora metáforas, conexiones inesperadas, un lenguaje mucho más evocador. Es que ahí dejas de usar la IA como un diccionario y la empiezas a usar como un socio de brainstorming. Justo. Brutal. Luego está el parámetro tope, que el texto describe como el control de la seguridad en el vocabulario. ¿Cómo funciona eso? Imagina que la IA, para cada palabra, tiene una lista de las siguientes palabras más probables. Con un tope bajo, solo le permites usar, digamos, el 10% de las palabras más comunes y seguras. El resultado es predecible. Muy coherente, pero predecible. Con un top P alto, le permites usar casi todo su vocabulario, incluyendo palabras más raras. Es como decidir si quieres que tu escritor hable como un presentador de noticias o como un novelista. Entiendo. Y luego menciona otros más técnicos como los max tokens para la longitud y los frequency y presence penalty, que me parecieron geniales. Son los controles para evitar que se repita. Exacto, para forzarla a usar sinónimos, a explorar nuevas ideas, en lugar de quedarse dando vueltas sobre lo mismo. Y esto es clave, porque usar estos parámetros no es un truco técnico, es aplicar una metodología de diseño rigurosa a la comunicación. Te permite generar docenas de prototipos de mensajes en minutos, para diferentes audiencias, y acelerar el ciclo de prueba y error. Reduces semanas de trabajo a horas. Básicamente, y aseguras que el valor de la innovación no se diluya en la confusión o la lentitud. Es que al final toda esta tecnología, estos parámetros y modelos nos llevan al destino final de la comunicación, que es el arte de contar una buena historia. Claro. El material conecta estos aceleradores con el objetivo de construir una narrativa poderosa y hace referencia a maestros como Joseph Campbell, Nancy Duarte. Porque la tecnología es el medio, pero la historia es el fin. La IA te puede dar 1000 ladrillos, pero tú, el humano, eres el arquitecto que tiene que diseñar el edificio. La visión, el propósito, sigue siendo nuestro. Correcto. Y para ser un buen arquitecto de historias de innovación, La Fuente nos da un plano, una lista de características clave. Primero, parten de un problema real y tienen un propósito claro. Esto parece obvio, pero es donde la mayoría de las historias de tecnología fallan. Se enamoran tanto de su solución que se olvidan de explicar de forma sencilla y humana cuál era el problema. Totalmente. Segundo, tienen un protagonista definido. Puede ser el cliente, el equipo, pero alguien con quien la audiencia pueda conectar. Tercero, muestran un antes y un después muy claro. El contraste es lo que hace tangible el valor. No basta con decir, somos más rápidos. Hay que mostrar el dolor de la lentitud de antes y el alivio de la velocidad de ahora.
Exacto. Además, la historia debe presentar evidencia verificable, no solo promesas. Usar un lenguaje sencillo, sin jerga. Y finalmente, 2 puntos cruciales. La solución debe sentirse inevitable, una vez que la entiendes. Y la historia debe tener una llamada a la acción clara. ¿Qué quieres que haga la gente después de escucharte? Exacto. Y hay un último punto que Uribe subraya y que es fundamental. La coherencia entre la historia y el producto. Lo que cuentas debe ser exactamente lo que entregas. Claro, porque la mejor historia del mundo se destruye con una mala experiencia de usuario. Se cae a pedazos. La comunicación crea la promesa, el producto debe cumplirla. Al final, todo vuelve a lo mismo. Si hacemos un resumen de esta exploración, la idea central es ineludible. La innovación y la comunicación no son dos disciplinas separadas. Para nada. Son las dos caras de la misma moneda, un ciclo virtuoso. Una crea la solución de valor y la otra se asegura de que ese valor sea visto, entendido y finalmente adoptado. Precisamente. Sin la segunda, la primera, por brillante que sea, se queda solo en eso, en una buena idea guardada en un cajón. Y esta conversación sobre los aceleradores de IA nos deja con una reflexión final muy interesante, creo. A ver. El material nos muestra cómo la inteligencia artificial puede potenciar y acelerar la comunicación de la innovación humana. Esto plantea una pregunta inevitable. Si la IA se vuelve cada vez más capaz de generar narrativas complejas, coherentes y efectivas por sí misma, ¿cuál será el rol distintivo de la creatividad humana en la comunicación del mañana? Es una pregunta un poco inquietante, ¿no? Quizá, pero también inspiradora. Y creo que la respuesta está en el mismo material que analizamos. Tal vez nuestra ventaja diferencial, nuestro rol irreemplazable, radicará en el punto de partida del doble diamante. En la fase de empatía. Exacto. En nuestra capacidad única para salir al mundo, observar, escuchar y encontrar ese problema real, ese job to be done fundamental que la máquina, por ahora, encerrada en sus datos, todavía no puede percibir. Quizá el futuro de la comunicación no se trate de quien cuenta la mejor historia, Sino de... sino de quien descubre primero qué historia vale la pena contar.